Gracias a Dios, ¿verdad? Dios es bueno. Y este día de hoy pues ha sido un día bastante bueno, porque el apóstol Pablo dice que la palabra de Dios abunde entre nosotros, y eso es lo que ha sucedido hoy. La palabra de Dios ha estado abundando. Ya hemos escuchado 3 temas muy buenos. Además, la adoración y la alabanza ha estado centrada en la palabra. Hemos cantado la palabra y creo que pues es un día maravilloso, ¿no? Mientras más podamos recibir el alimento, pues más fortalecidos estamos, más sanos espiritualmente, más sanos del alma también. Y eso es importante porque vivimos en un mundo, en una sociedad difícil, donde nos enfrentamos a muchos desafíos hoy en día. Estos desafíos que hoy podemos ver a través de las políticas, las leyes que se aprueban, las modas que hoy vemos, las ideologías de género, el pensamiento humano, pues cada vez es más diabólico, esa es la realidad. Cada vez es más satánico. Y muchos cristianos están muy débiles en la fe, están muy pobres espiritualmente y no saben enfrentar las situaciones. Nosotros en la iglesia constantemente, mi esposa está a cargo del ministerio de jóvenes y de adolescentes. Cuando ella hablaba hace un momento que le pedía a los matrimonios un reporte, ella se estaba refiriendo a los matrimonios que le ayudan en el área de jóvenes, no a todos los matrimonios de la iglesia, ¿sí? Y nosotros nos damos cuenta cómo los papás llegan con estos matrimonios, llegan con mi esposa a contarles pues historias tremendas de vivencias que están, valga la redundancia, viviendo sus hijos en la universidad, en la escuela. No saben enfrentar tentaciones. Cada rato a mí me viene a la mente un caso de un joven donde él dice: pastor, yo estoy luchando contra la homosexualidad. No soy homosexual, pero sí me gustan los hombres. Y yo no he caído, yo no me he acostado con ningún hombre, yo no ando con ningún hombre, pero me gustan los hombres. Y yo cuando voy a mi trabajo, voy al metro, y a las 7 de la mañana me subo a la estación de Pino Suárez cuando está, hermanos, una cosa impresionante, no cabe nada. Y dice, y yo estoy adentro, y entonces a lo lejos había un homosexual y me miró y dice: uno sabe identificar a otro que es homosexual, aunque no tenga los rasgos. Pero y aquel hombre me miró y se me fue acercando poco a poco hasta que estuvo cerca de mí. Él bajó su mano y cuando me iba a tocar mi pierna, entonces yo salí corriendo del vagón. Yo quería, dice, que él me tocara, yo quería tocarlo porque sé mis inclinaciones, pero también sé que es un pecado y sé que eso me va a condenar, me va a llevar al infierno. Entonces yo salí huyendo: pastor, por favor, ayúdeme. Y cuando yo recuerdo este caso y algunos otros casos, como una señorita de 16 años que se nos acercó y nos dijo: necesito ayuda en la escuela, una compañera de mi misma edad de 16 años se me acercó y me besó la boca. Y ella le dijo: oye, ¿por qué me besas? Yo no soy lesbiana. Y mi amiga me contestó y me dijo: yo tampoco soy lesbiana. Y entonces, ¿por qué me besas? Dijo: es una forma de divertirnos hoy. Entonces, no porque te bese quiere decir que eres lesbiana. Entonces ella viene con nosotros y nos dice: yo estoy preocupada porque no quiero adoptar ese pensamiento que se está dando en el mundo y muchas veces no encuentro las formas de combatir contra esas tentaciones. Me siento vulnerable a terminar aceptando ese tipo de diversiones, ¿verdad? Y después decir: bueno, pues yo creo que no tiene nada de malo, o yo creo que esto no me puede condenar. Entonces decía que vivimos en una sociedad muy complicada,
La otra vez yo caminaba por una plaza, iba con mi hijo Dani, y en una banca estaban dos hombres de unos 35, 40 años, los dos homosexuales, se estaban acariciando, se estaban besando en la boca, y mi hijo tiene 15 años, delgadito, así, un poquito más bajito que yo, muy guapo mi hijo, ¿verdad? Y esos hombres que estaban ahí se dejaron de besar por voltear a ver a mi hijo. Y literalmente, como decimos, le aventaron los perros, ¿verdad? Entonces yo abracé a mi hijo, ¿sí? Y yo los volteé a ver así con una mirada de aquí viene su jefe, ¿verdad? Y cualquier cosa, lo que quieran con él, conmigo. No, hermanos, o sea, por favor. Ay, sí. La importancia de comunicarse bien, ¿verdad? Ustedes me entendieron, ¿verdad? Ok. Y yo le pregunté a mi hijo, oye, ¿te diste cuenta? Me dijo, claro que los vi. Claro que me di cuenta cómo me miraron ellos. Ahora que estuvimos en Houston, yo regresé el miércoles de un evento que hubo, un desafío juvenil. Y encontré, bueno, se acercaron algunas chicas de algunas de las iglesias que fueron a este congreso y se acercó una de ellas con su pastor y el pastor me dijo, oiga pastor, ¿no vino su hijo Dani? Pues no vino, no pudo venir, se está preparando para un examen a la universidad y voltea con la niña y me dice, ¿sabe por qué vino ella? Porque solo vino para ver a su hijo. Y entonces nuestros hijos, nosotros mismos, nos estamos enfrentando a una sociedad muy complicada. Incluso el pueblo cristiano hoy está muy complicado. Por eso les acabo de poner este ejemplo de una chica cristiana que llega con su pastor y con su iglesia, suponiendo uno que va a escuchar de la palabra de Dios y a lo que está yendo es a buscar un novio. Entonces hay un problema no solamente afuera, sino adentro de la iglesia. Yo quiero hablar sobre un tema que he titulado Rindiendo honor a la palabra de Dios. Y este tema es muy fundamental para que podamos entender y aprender cómo movernos en un mundo tan difícil, en un mundo tan oscuro, tan inmoral, tan perverso, donde incluso dentro de los propios cristianos no hay discernimiento, no hay temor de Dios, no hay un esfuerzo por crecer en Dios. Estamos hablando o vamos a hablar del crecimiento o de seguir creciendo y tenemos que seguir creciendo, pero hemos aprendido mucho en casa de oración que tenemos que crecer de manera integral, espíritu, alma y cuerpo, no solamente en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento teológico, sino en el desarrollo de nuestra alma y en el desarrollo de nuestras funciones, me refiero a nuestro cuerpo físico. Y la clave fundamental para poder entender la vida, discernir la vida, enfrentar la vida, los desafíos, las tentaciones, es cuando nosotros le rendimos honor a la palabra de Dios. Es la única manera de poder crecer. Un autor francés llamado Victor Hugo dijo hace más de un siglo lo siguiente, dijo, Inglaterra tiene dos libros, la Biblia y Shakespeare. Inglaterra hizo a Shakespeare, pero la Biblia hizo a Inglaterra. Ese es un pensamiento interesante. Otro presidente de los Estados Unidos, el presidente Woodrow Wilson, dijo que Estados Unidos nació para ejemplificar esa devoción a los elementos de justicia que se derivan de las revelaciones de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando oímos estos pensamientos, lo primero que decimos es muy buenas convicciones, ¿verdad? Muy buenas frases. Sin embargo, hoy la Biblia no es el libro
que más pesa en las leyes de casi ninguna nación, incluyendo por supuesto nuestra nación. Sin embargo, las Escrituras ayudaron a hacer lo que hoy es la nación de Israel. O sea, Israel son un pueblo que fue creado digamos, a partir del libro. Cuando hablo del libro me refiero a las Escrituras. Y la iglesia de hoy haríamos muy bien en seguir el ejemplo de este antiguo Israel y entender que lo que le va a dar forma, lo que le va a dar sentido a la iglesia, lo que le va a dar nombre, lo que le va a dar crecimiento es el libro, las Sagradas Escrituras. Por eso Dios le dijo a Josué que este libro no se aparte de tu boca, ni de día ni de noche, sino que has de meditar en él todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Esto explica por qué, ayer hablamos de Nehemías, hoy no vamos a hablar de Nehemías, pero esto explica por qué Nehemías convocó a una conferencia bíblica como la de hoy, y él invitó a Esdras, quien era un escriba y un maestro de la palabra, para hacer algo muy interesante. Miren, los muros y las puertas ya estaban terminadas, pero ahora llegaba el momento de enfocarse en las necesidades espirituales de las personas. Y cuando nosotros vemos esto que hacen Nehemías y Esdras, entendemos que esa debe ser la más alta prioridad de toda la iglesia. ¿Cuál? Las necesidades espirituales de las personas. Y es en eso donde debemos enfocarnos. Una ocasión llegó un joven homosexual a la iglesia y yo prediqué contra el homosexualismo. Nuestra iglesia ahora es Casa de Oración Ciudad de México. Antes nos llamábamos solamente Voz de Dios y tenemos un eslogan. Ese eslogan dice: una iglesia para todos. Entonces, cuando yo hablé en contra del pecado del homosexualismo, al final se me acercó este joven y me dijo: ¿por qué usted condena a los homosexuales si el propio eslogan de su iglesia dice una iglesia para todos? Entonces él entendía que una iglesia para todos es que tú puedes llegar, quien seas, como seas, y quedarte en la misma condición en la que estás, y que el predicador no te puede decir absolutamente nada o ir en contra, pues en este caso, de tu inclinación homosexual. Y yo le dije: bueno, estás muy equivocado, porque aquí lo que queremos hacer y trabajamos es para darle una alta prioridad a lo que enseña la palabra de Dios. O sea, queremos honrar la palabra de Dios. Tú eres bienvenido a esta iglesia, pero yo entiendo que cuando tú entras a esta iglesia, tú estás entrando porque tú tienes el interés de escuchar algo que se va a decir, un mensaje que se va a dar. El mensaje que nosotros vamos a dar va a ser de tal manera que honremos a Dios. Si tú quieres cambiar y quieres ser transformado, eres bienvenido. Pero si tú solo vienes aquí a perder tu tiempo y a echarle el ojo a otros jovencitos, entonces te vamos a pedir que te retires de la iglesia. Porque la más alta prioridad de una iglesia, hermanos, es proteger la necesidad, proteger a las personas y ayudarles en sus necesidades espirituales. En eso debemos enfocarnos. Y eso es lo que realmente le va a dar crecimiento a nuestra iglesia. Es muy importante que notemos que Esdras y Nehemías pusieron primero la palabra de Dios en la vida de la ciudad. Otro escritor dijo lo siguiente, dijo: la tarea principal de la iglesia y la tarea principal del pastor es la predicación de la palabra de Dios. Él después dijo: los periodos y épocas de decadencia en la historia de la iglesia siempre han sido aquellos periodos en los que la predicación ha declinado. La predicación de la palabra. Ahora escuchen esto. Si Dios va a obrar en ustedes y a través de ustedes, entonces ustedes deben responder positivamente a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, o sea, aquí nosotros no venimos a debatir, no venimos a polemizar,
No venimos a decir, bueno, ese es el punto de vista del pastor Félix, del pastor Rubalcaba, del pastor Chío Olivares, ese es el punto de vista de Casa de Oración, ese es el punto de vista de los hermanos bautistas, etcétera. Nosotros venimos a responder positivamente a la palabra de Dios. A eso hemos venido hoy aquí. Un profesor de mi hijo, que ahorita está enojado con él, profesor de ciencia y habla mucho del ateísmo y lo ha querido persuadir. Él apenas la semana pasada se enojó con mi hijo y le dijo, dile a tu papá que es muy poco profesional lo que él hace desde arriba. Porque él oyó en una predicación que yo di, que yo dije que un profesor de mi hijo lo quiso persuadir al ateísmo y otras cosas, y que mi hijo le respondió correctamente con la palabra de Dios y lo desafió, y que el profesor no tuvo respuesta y se quedó callado. Y ese profesor, yo no lo sabía, él escucha nuestras enseñanzas. Entonces le dijo a Dani, dile a tu papá que es muy poco profesional lo que él hace. Y dice mi hijo, pues ya no me habla, papá. Digo, bueno, pues ora por él. Entonces, pero lo que tú tienes que hacer, yo le dije a él, si tú quieres crecer como cristiano, ahora que eres un adolescente, que acabas de salir de tu niñez, que vas a la juventud, tú tienes que honrar la palabra de Dios ante todo. ¿Cuántos dicen amén? Miren, la enseñanza de hoy describe 3 conceptos básicos que quiero hablar y que eso va a traer un crecimiento a la iglesia, una madurez y una comprensión más clara de lo que es Dios. Hoy vamos a describir 3 conceptos. Número 1, comprender la palabra. Número 2, gozarnos en la palabra. Y número 3, obedecer la palabra de Dios. En primer lugar, debemos entender la palabra de Dios. Abran su Biblia en Nehemías capítulo 8, por favor, versículos del 1 al 8. Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 8. Dice que estaba todo el pueblo como un solo hombre, reunidos en la plaza que está frente a la puerta del agua, y le pidió al maestro Esdras que trajera el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Versículo 2, Nehemías 8, verso 2. ¿Qué hizo? ¿Trajeron su Biblia? A ver, ¿me la enseñan? ¿Y los demás? En el celular, ¿verdad? Bueno, el que no trajo Biblia, siéntese con un cristiano y vamos a leer el versículo 2, ¿sí? Mire, es bien importante. El tema de hoy es muy importante, ¿eh? Estamos hablando de honrar la palabra de Dios. Un día estaba un joven en la iglesia y llegó un hermano, me dijo, pastor, mire, olvidaron esta Biblia nuevecita, grandísima, con concordancia, con mapas, con comentarios, las hojas estaban hasta pegadas, ¿verdad? Nueva, se ve que no la usaba. Y estaba preocupadísimo porque no la encontraba y su papá lo iba a regañar. Entonces yo agarré la Biblia y dije, un soldado perdió la espada, un soldado perdió su espada, ¿verdad? Y ya salió el soldadito pues yo creo que de chocolate que estaba por ahí, que ni leía su Biblia. Pero aquí dice el versículo 2, ¿qué hizo Esdras? Llevó, ¿qué? La ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres, como estamos hoy aquí, y de todos los que podían, ¿qué? Esta versión dice comprender. Y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba, ¿cómo? ¿Cómo estaba el pueblo? Versículo 3, ¿cómo estaba el pueblo? ¿O será que no me responden o yo no alcanzo a ir hasta acá? Gracias, hermano. Gracias. Estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión.
A su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Gilquías y Maseías. A su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasdana, Zacarías, Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, ¿qué hizo? Abrió el libro. Y todo el pueblo, ¿qué hizo? Se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió amén y amén. Luego adoraron al Señor, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maseías, Kelitá, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaías, ¿qué hacían? Le explicaban la ley al pueblo, que el pueblo, dice esta versión, no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios, fíjense, y lo interpretaban de modo que ¿qué? Que se comprendiera su lectura. Hasta ahí vamos a leer. Hay que decir algo muy importante. La Biblia, hermanos, yo entiendo que aquí habemos pastores y muchos servidores y está la iglesia en general. La Biblia no es un libro mágico que cambia a las personas. La Biblia no es un libro mágico que cambia las circunstancias simplemente porque alguien lo lee o lo recita. La palabra de Dios debe ser entendida antes que pueda entrar en el corazón y liberar su poder transformador de vida. Ahora hay que tener en cuenta que 6 veces en este capítulo se menciona la palabra entendimiento, 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 entendimiento. O sea que aquellas personas que tenían la edad suficiente para entender las escrituras eran solamente aquellas que se les permitía estar en la asamblea. Ahora, si ustedes recuerdan la parábola del sembrador que nuestro Señor Jesucristo enseñó, el énfasis de esta parábola no estaba ni en el sembrador, no estaba ni en la tierra, no estaba en la semilla. El énfasis de la palabra de Jesús, de la parábola de Jesús, estaba en el que entendió la palabra de Dios. Entonces Jesús compara el entender la palabra de Dios con la semilla que da fruto. ¿Se dan cuenta de lo importante que una iglesia entienda la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante? Porque es la única forma en que la iglesia va a crecer, y estamos hablando de seguir creciendo, y es lo que va a producir que la iglesia dé fruto. Solamente que la exposición de la palabra entendida por la gente. Entonces los predicadores tenemos un gran desafío, los pastores de jóvenes tienen un gran desafío, que sus jóvenes entiendan la palabra de Dios. Entonces cuando un joven sale y dice es que me aburre la clase de jóvenes, es que me aburre la clase de adolescentes, bueno, aquí solo hay de dos, o este chavo no pone atención, o el pastor de jóvenes no está explicando la palabra de Dios de tal manera que los jóvenes la estén entendiendo. Por eso es la única manera en que nuestros jóvenes crezcan y den fruto. Es la única manera que los matrimonios de nuestra iglesia dejen de divorciarse, dejen de pelear tanto, dejen de caer en adulterios y deje que haya tanta cosa que hay en la iglesia, como si nosotros exponemos la palabra de Dios de tal manera que la entiendan. Entonces, esto es importante porque los años que podamos cumplir como iglesia, pues bueno, sin duda que son por la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Ya 7 años, aquí hay otras iglesias, me decían los pastores, tienen 12 años en su congregación y bueno, hay otros pastores, nosotros tenemos 20 años pastoreando. Todo eso es por la gracia de Dios. Pero si en nuestro trabajo como ministros no trabajamos de tal manera que la iglesia entienda la palabra, entonces los años que cumplimos no sirven de nada, porque la palabra es lo que más importa y es lo que le da crecimiento a la congregación. Y no hablo de un crecimiento numérico que está implícito,
Yo no digo que eso es lo menos importante, pero un cuerpo sano crece. Un árbol crece y da fruto. Una iglesia sana tiene que crecer, aunque poco a poco, y no decimos que una iglesia tiene que tener miles de personas para que entonces diga, esa iglesia está entendiendo la palabra. No, pero sí tiene que tener un crecimiento, porque es la ley natural en el cuerpo humano, en la tierra, en el árbol, la semilla y también en la iglesia. En la iglesia, los hechos, el mensaje que dio Pedro, se convirtieron 3,000 personas. Es una excepción también que vemos en la Biblia, ¿verdad? Pero que nos habla de un crecimiento producido por la predicación del Evangelio. ¿Ok? Entonces, la predicación del Evangelio es muy importante, que se exponga de tal manera que la gente entienda para qué el pueblo crezca. En nuestra historia, Esdras fue el hombre ideal para dirigir esta escuela bíblica al aire libre. Esdras era un sacerdote, él era un escriba. Dice que había dispuesto su corazón para buscar la ley de Jehová y para ponerla por obra y para enseñar en Israel. De hecho, 14 años antes de que llegara Nehemías, Esdras ya había buscado que el pueblo entendiera la palabra de Dios. Y es interesante notar que los líderes eligieron la puerta de las aguas como el lugar donde se iban a reunir, el lugar de la asamblea. En la Biblia, el agua, ustedes saben, es una imagen simbólica de la palabra de Dios. Lo que significa entonces para nosotros es que todos deberían escoger como su lugar de asamblea y como el lugar del crecimiento espiritual de las personas, la puerta de las aguas. Es decir, un lugar donde la palabra de Dios y solo la palabra de Dios sea predicada. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de crecer, no hay otra forma de entender, no hay otra forma de conocer realmente a Dios, solamente mediante la predicación de la palabra del Señor. Mi esposa lo decía hace un momento, antes de nosotros ahora estar en esta etapa maravillosa de conocer la sana doctrina, de predicar la Biblia tal como debe ser predicada. Yo me subía a la plataforma y yo predicaba y yo gritaba y yo me movía y yo motivaba a las personas y la gente gritaba y se levantaba y aplaudía y parecía una iglesia en un avivamiento increíble. Y cuando yo me bajaba, yo le decía a mi esposa, ¿cómo estuvo la predicación? Me dijo, estuvo muy buena. Y yo le decía, me siento vacío. ¿Por qué me sentía vacío? Porque lo que yo predicaba no era la palabra de Dios. Entonces, eso que yo enseñaba ni me hacía crecer a mí, ni hacía crecer a la gente. Ahora, tampoco nos estancaba, sino que nos retrocedía, porque íbamos predicando en contra de la palabra de Dios. Entonces, cuando viene la predicación de la palabra del Señor, como debe de ser, todas esas personas que estábamos en una estatura espiritual o un enanismo espiritual, y el enanismo es una deformación del cuerpo, ¿qué pasó? Que entonces corrieron de la congregación a buscar otras iglesias donde los siguieran alimentando de emociones y de mentiras y de cosas que no tenían nada que ver con la palabra. Pero aquellos que dijeron, este es alimento verdadero y con esto sí vamos a crecer y vamos a desarrollarnos, se quedaron, permanecieron, a pesar de que la palabra de Dios predicada como debe de ser predicada es una palabra dura. Porque Pedro le dijo a Jesús, ¿verdad? Señor, ¿a quién iremos? Porque cuando tú hablaste y tú predicaste y tú dijiste esto, la gente se comenzó a ir. Y Jesús le dijo, Pedro, si tú también te quieres ir, ten la libertad de irte. No, Señor, ¿a quién iremos si solo tu palabra o tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cuántos dan gloria a Dios por la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios hiere, pero también la palabra de Dios sana. ¿Cuántos han percibido su crecimiento espiritual? ¿Cuántos? ¿Nadie? Ok, miren, todos debemos escoger un lugar donde la palabra de Dios es predicada. Y noten por favor los varios ministerios que Esdras realizó para la gente durante esa conferencia especial. Dice en Nehemías 8, el 1 al 4, primero, solo voy a extraer esto. Esdras trajo
el libro. Este libro que trajo Esdras fue probablemente el rollo completo de la Torá, que son los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos libros eran el fundamento mismo de la religión judía y eran la ley civil. Este fue el primer día del 7º mes, que era el equivalente al año nuevo. O sea que era el momento perfecto para que la nación se reconciliara con el Señor y comenzara de nuevo. Muchas iglesias hoy en día empiezan el año nuevo, el 1 de nuevo, con una reunión especial, muy bonita, pero comienzan a hacer una agenda, un programa de eventos anuales, y vamos a contratar, y vamos a traer, y vamos a rentar, y vamos a realizar. Y puede haber cierto lugar para esas cosas, ¿no? Porque una iglesia también planifica, pero el problema es que muy pocas iglesias cristianas se han propuesto empezar el año trabajando para que la gente entienda la Biblia. Y te voy a decir algo muy importante: crecer en el entendimiento de la palabra es mucho más importante que cualquier cosa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Crecer en el entendimiento de su palabra es mucho más importante que cualquier cosa. Y es que la palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría. ¿Lo has comprobado? La palabra de Dios, cada que tú la lees, hermano, te alimenta y aprendes y creces y creces y creces y creces. Mira, todo cristiano debe tener un tiempo de devocional con Dios todos los días. Y cuando tú te sientas cada mañana, o si lo haces en la tarde, o si lo haces en la noche, y abres tu Biblia y comienzas a leerla, y las palabras te salen como en tercera dimensión, ¿verdad? Y es una enseñanza tras otra enseñanza, tras otra enseñanza, tras otra enseñanza, que cada rato cierras tus ojos y dices: wow, Señor, gracias por esto. Gracias, Señor, porque estoy entendiendo mejor tu palabra. Señor, gracias por lo que me estás hablando. Gracias por este alimento que estás trayendo a mi vida. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría. Cada que lees la palabra y vuelve y terminas tu Biblia y la vuelves a leer y la terminas y la empiezas y comprendes cosas nuevas, entiendes cosas diferentes, creces y creces y creces y creces. Entonces no podemos darnos el lujo de perder el tiempo en cosas sin sentido en la iglesia, cuando el predicar la palabra, el entender la palabra, el tener un tiempo especial con la palabra de Dios es lo que realmente necesita el ser espiritual que tenemos dentro para poder crecer y llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y sabes cuál es la mente de Cristo? La Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, es la mente de Cristo. Si tú quieres crecer, si tú quieres tener un mejor nivel espiritual, si quieres entender mejor la Biblia, mucha gente no entiende la Biblia. La lee y no la entiende, la lee y se queda dormido. ¿Por qué? Porque le falta entendimiento de la palabra de Dios. Y Esdras dice que preparó una plataforma de madera, es decir, un púlpito, para que pudieran verlo y escucharlo mejor. Ahora, ustedes saben, el púlpito hoy en día pues es usado para muchos fines muy vergonzosos. Hay quienes rentan sus iglesias para fiestas. Hay quienes usan los púlpitos para manipular a las personas y sacarle su dinero, y hay quienes usan la plataforma para avergonzar a la gente de la iglesia y sacarle su vida a balcón. Y para un fin de propósitos muy vergonzosos, hoy se utilizan los púlpitos en las iglesias, pero el púlpito debe ser únicamente para predicar la palabra de Dios. La Biblia dice que Esdras abrió el libro. Y escuchen esto: las personas que estaban sentadas en la plaza honraron la palabra de Dios. ¿Se acuerdan qué es lo que hicieron estas personas ante la palabra de Dios?
Sí, díganlo fuerte, ¿qué hicieron? Dile al que está a tu lado, dile, se pusieron de pie. A ver, dile al que está al lado, no me vean a mí, dile, oye, se pusieron de pie cuando se leyó la palabra de Dios. La honraron. ¿Sabes por qué? Porque esta gente sabía que no estaban escuchando a un simple hombre hablar sus propias ideas. Ellos sabían que estaban escuchando la mismísima palabra de Dios. El libro de libros es el único libro que su autor está vivo hasta el día de hoy. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Dale un aplauso al Señor por eso. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, por favor. Primera de Tesalonicenses 2 versículo 13. Por eso también nosotros, dice Pablo, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es. ¿Qué es? La palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Y aquí, hermanos, está la respuesta a la pregunta de por qué hay muchos cristianos que no entienden la palabra de Dios y por qué hay muchos cristianos que no crecen en su vida espiritual. ¿Sabes cuál es la respuesta? Porque no se ponen de pie ante ella. No honran la palabra de Dios. Cristianos que no respetan el tiempo de la palabra de Dios. ¿Los conoces? Cristianos que en la iglesia no le ponen atención a la palabra de Dios. Cristianos que no ven este tiempo como su alimento espiritual, como su alimento más necesario. Simplemente nuestras iglesias están llenas de muchos cristianos que escuchan la palabra de Dios como si estuvieran escuchando cualquier libro de cuentos. Y por eso no hay crecimiento, por eso no hay fruto, por eso no hay desarrollo cristiano, por eso no hay transformación, por eso no hay cambio de vida, por eso la iglesia siempre está en el mismo estado raquítico espiritual por falta de atención. Es que de lo que estoy hablando es que para que los cristianos entiendan la palabra de Dios, deben ponerse de pie ante ella, deben honrarla. Y honrar la palabra de Dios es mostrar disposición a sus palabras. Es estar dispuestos a decirle, como el pueblo de Nehemías dijo amén y amén a lo que el predicador está diciendo, amén a lo que el pastor está enseñando, y está hablando contra el pecado, y esté hablando contra la murmuración, esté hablando contra el homosexualismo, esté hablando contra el chisme, esté hablando contra la indisciplina. La gente que ama la palabra de Dios y que quiere crecer en Dios dice amén, porque eso es la palabra de Dios y eso es para mí, es medicina para mí. Esto es muy importante, hermanos. Esdras comienza a leer el libro y comienza a enseñarlo. Escuchen, empezó temprano y continuó hasta el mediodía. Eso lo dice el versículo 3. O sea que la congregación estuvo de pie escuchando a Esdras. ¿Sabes cuánto tiempo? Durante 5 o 6 horas, escuchando la lectura que tomó Esdras. Era un maestro de la palabra y le estuvo leyendo ante el pueblo 6 horas. ¿Lo puedes imaginar? Y te voy a decir, eso no es todo. Eso lo hicieron durante toda una semana. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿verdad? Hace rato, cuando veníamos para la iglesia, mi hijo Pablito, que anda por ahí, me dijo: oye papi, ¿me dejas ver el programa de cómo va a estar hoy? Sí, y se lo enseñó y vi que le hacía así. Y me dice mi hijo Pablito: ¿7 horas? 7 horas, papá. Sí. Cuando me invitaron a predicar al desafío de jóvenes en este mes pasado, en Semana Santa, y le digo a mi hijo Dani: oye hijo, fíjate que los pastores me invitaron a predicar con los jóvenes. Me dice: no papá, ¿por qué a ti?
Habiendo tantos predicadores, porque a ti te oigo cada 8 días aquí en la iglesia. Y yo le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Es que no soy yo, es la palabra de Dios. Tienes que mostrar disposición, no al predicador, sino a lo que el predicador está diciendo. Dios ha puesto palabras en cada predicador, en cada pastor, en cada maestro de la palabra, en cada consejero de la iglesia, en cada pastor de jóvenes, en cada líder de área, para que expongan su palabra. No es el hombre, es el hombre lo que transmite de parte de Dios. Si quieres crecer, déjate de fijar en el predicador y no digas, yo quisiera que viniera este predicador, que viniera este otro predicador, o que viniera este otro predicador. Tú debes decir, Señor, que venga tu palabra, que se exponga de tal manera que la entienda, que se exponga de tal forma que pueda crecer, que pueda salir de este estado, porque muchos están atorados en situaciones. Están atorados en algún problema familiar, en algún problema matrimonial, en una situación social, legal, con tus propios hijos. Y dicen, pastor, es que mi hijo es homosexual y no sé cómo hablarle y decirle que eso no le agrada a Dios. Y yo le he dicho, bueno, pues allá con Dios. Y le digo, ¿sabes cuál es tu problema? Que cuando vienes a la iglesia no atiendes la palabra. Y entonces no tienes alimento para dar a tus propios hijos. Tú eres primero pastor en tu casa antes de ser pastor en la iglesia. Y tú, mamá, antes de ser discipuladora de mujeres y maestra de mujeres, eres maestra de tus propios hijos. Pero tienes que entender la palabra de Dios para que se las puedas dar, y entonces tú digas, Señor, no era el predicador, no era la denominación, era el poder de tu palabra. Dale un aplauso a la palabra de Dios, porque eso es lo que transforma realmente. De lo que estamos hablando es que el pueblo de Nehemías lo que tuvo fue disposición total a escuchar y a entender la palabra de Dios. Y quizá es aquí donde el pueblo cristiano esté fallando. En todo el mundo el cristiano no entiende la palabra, no entiende el mensaje, no entiende el evangelio, no entiende la enseñanza. ¿Por qué? Porque le falta disposición, ¿verdad? Le falta disposición para escuchar y para entender la palabra. Ya estás viendo el reloj, ay pastor, la esposa del pastor Daniel de por sí se rifó 1 hora, y luego él otra hora, y luego el hermano de Zamora. Qué tremenda enseñanza dio el hermano de Zamora, y el otro joven también, el amén, amén, el amén, amén, ¿verdad? Y yo decía, amén, amén, amén. Gloria a Dios, que la palabra de Dios abunde en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que la palabra de Dios abunde en nosotros. Que la palabra de Dios abunde en nosotros. ¿Eres de los que le gusta poner cuadros en tu casa? Ponles un texto. Que la palabra de Dios abunde en nuestros hogares. Ahora, muchos no tienen disposición. Bueno, puede haber algunas causas que humanamente pudiéramos entender. Vienes, no captas, ¿verdad? No entiendes la palabra. A lo mejor hubo algo en la semana que te desanimó, tuviste un problema con el banco, no sé, y eso ha afectado tu disposición para venir a entender la palabra. Pero tú tienes que luchar contra todo eso y decir, Señor, hoy el domingo es el día del Señor, donde mi pastor va a abrir el libro como lo hizo Esdras, nos lo va a explicar, y yo tengo que ponerme de pie y honrar lo que voy a escuchar. Porque en el versículo 6, después de abrir la palabra, Esdras dice que bendijo al Señor Dios grande. Bendijo al Señor Dios grande, y el pueblo afirmó las palabras que dijo Esdras, diciendo en el versículo 13, amén, amén. ¿Cuántos dicen amén, amén? A ver, ¿cómo? Amén, amén. A ver, ¿sabes qué significa amén? Significa 2 cosas. Significa que así sea y estoy de acuerdo.
¿Sí? ¿Cuántos dicen amén, amén? O sea, la gente de Esdras, de la época de Esdras, estaba afirmando y estaba diciendo, estoy de acuerdo con lo que dice el libro. Si el libro dice no codiciarás, estoy de acuerdo. Si el libro dice no cometerás adulterio, estoy de acuerdo. Si el libro dice no robarás, estoy de acuerdo. Si el libro dice que el domingo es el día del Señor, estoy de acuerdo. ¿Cuántos dicen amén y amén? O sea, dense cuenta que era una congregación que se unió para honrar las Escrituras. Tan fue así que dedicaron medio día a oírlas por boca del maestro Esdras. Una encuesta que se realizó a un grupo de cristianos, les preguntaron lo siguiente: ¿qué te gusta más? ¿Un sermón largo o un sermón corto? ¿Cuál creen que fue la respuesta? ¿A ustedes? La respuesta decía: nos gusta mucho más un sermón corto, mucho más. Te voy a decir algo, ¿cómo podemos entender la Biblia? ¿Cómo podemos crecer en nuestro conocimiento de Dios si no estamos dispuestos a invertir tiempo en ella? ¿No es cierto? Aquí dice, si vas conmigo al capítulo 8 de Nehemías, dice que leyó y explicó el libro. Dice que los levitas, noten, los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maseías, Kelitá, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaías, ¿qué hacían? ¿Todos? No. ¿Sí lo tienen? No, léanlo en su Biblia, el versículo 7. Le explicaban la ley al pueblo. ¿Qué hacían todos? Díganme. Le explicaban la ley al pueblo. ¿Y el pueblo cómo estaba? No se movían de su silla. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios, los levitas, y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Esto es bien bonito porque la gente de esa época no tenía copias de las Escrituras como hoy nosotros tenemos. Entonces ellos estaban emocionados por escuchar la palabra de Dios. Y eso lo sabía Esdras, lo sabía Nehemías. Entonces lo que ellos hicieron fue que explicaron la Biblia a la gente en un idioma que ellos podían entender, y fue expuesta de tal manera que la gente pudo aplicarlo a su propia vida. Y eso es lo que todos perseguimos, ¿no? Que podamos entenderla de tal manera que la apliquemos. ¿Quieres entender la Biblia? ¿Cuántos quieren entender la Biblia? Ok, ¿sabes lo primero que tienes que hacer? Debes orar por tu pastor. Porque él en Efesios 4:11 estableció a 5 ministerios. A unos les dio apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ministerio de maestro está pegado al del pastor. Entonces el pastor tiene que ser un hombre que no solo sabe predicar un sermón, sino que sabe enseñarlo, de tal manera que la gente lo entienda y lo pueda aplicar con facilidad a su vida. Y eso es lo que vemos aquí en este hombre. Dice que había levitas que ayudaban a Esdras a enseñar la ley, porque este era uno de los ministerios que Dios les había dado a los levitas. Wow. Probablemente lo que pasaba en ese momento es que ellos se mezclaron con la gente, y cuando había un receso en la lectura, ellos respondían preguntas y les decían cómo aplicar la ley a sus propias vidas. Entonces, este punto nos enseña algo muy importante: la importancia del discipulado. La importancia del discipulado.
Yo puse una regla en mi congregación, porque doy un discipulado un domingo para el grupo de alabanza y otro discipulado para el liderazgo, líderes de áreas, el líder de Ujieres, el líder de esto, el líder de aquello. Y entonces yo les dije a todos ellos, el primero que acumule 3 faltas injustificadas, lo vamos a dar de baja del servicio. Y entonces uno de ellos rápido preguntó la mano. Le digo, sí, ¿qué quieres preguntar? Y me dijo, pastor, ¿en un lapso de cuánto tiempo? Las 3 faltas. Hermanos, es el discipulado. La iglesia necesita ser discipulada si queremos crecer. Necesitamos ser enseñados, pero espérame, necesitas dejarte enseñar. Porque a veces los pastores se esfuerzan y hacen algún programa de discipulado, de enseñanza, y la gente no llega. O los propios servidores no llegan y no quieren llegar. Entonces tenemos que forzar un poquito la situación para hacerlos entender que si están ocupando un lugar en el servicio, en el ministerio, es un lugar importante, es un lugar donde tú te conviertes en un reflejo y en una persona que la gente te va a ver y va a querer ser como tú y te va a imitar. Aunque tú no les digas, imítenme, la gente te va a imitar tu ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a crecer o cómo va a crecer una iglesia si no se deja discipular? Mientras más años cumplamos como iglesia, más entendimiento debemos tener de las Escrituras. Es una lógica elemental. Y esa comprensión o ese entendimiento viene a través del discipulado. Ahora, si quieres entender bien la Biblia, hay algunos factores que pueden ser distractores del entendimiento que debes tomar muy en cuenta. Por ejemplo, fíjate, número 1, un distractor puede ser la tecnología. Ahora, si bien la tecnología puede ser una herramienta útil, también puede ser un distractor que te impida entender las Escrituras. Porque muchos, por ejemplo, con el pretexto de que traen la Biblia en el teléfono celular, están en el WhatsApp y están en el Facebook, ¿verdad? Y están en el Instagram y están en donde no deben estar, están chateando. Eso puede ser un distractor para que tú no entiendas la palabra de Dios. Otro distractor pueden ser tus problemas personales. Cuando has tenido un problema con tu esposa o tienes un problema en el banco o tienes un problema con algún hermano en la iglesia, es obvio que no vas a entender la enseñanza porque estás distraído. Entonces tienes que concentrarte en entender la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Todos venimos con una preocupación quizá y estamos esperando una respuesta de parte de Dios. Mira, ahora que yo estaba en Houston, yo me estaba sintiendo muy mal, estaba arrepentido de haber ido y me sentí muy mal y ya me tocaba en unos minutos participar, y entonces el pastor de jóvenes sube y dice, vamos a pedirle a Dios por la sanidad del pastor Daniel para que se sienta bien y se regrese sano a México. Y yo estaba sentado hasta atrás y toda la iglesia oró por mí, y cuando yo subí al altar, todo ese malestar que yo tenía desapareció. Los otros 2 días que estuve allá, estuve, hermano, sin ningún problema, hasta que regresé a México. Pero ¿qué te quiero decir? Que esas cosas que traemos no nos distraigan, ¿verdad? De entender la palabra de Dios para que podamos crecer. Otro distractor, ¿sabes cuál es? El estrés. Todos los estresados digan amén. Ya dijeron amén. ¿Sabes que el estrés es la enfermedad número 1 del siglo XXI? ¿Sí sabías eso? ¿Y sabes que el estrés afecta tu concentración y tu memoria? ¿Sabías eso?
Por eso muchos no entienden la Biblia, porque andan todos estresados, ¿verdad? Y ay, Señor, y ay, mañana, y ay, mi trabajo, y ay, la olla express, ay, las patas de pollo, no pagué la estufa. Te voy a decir algo, la memoria es esencial para poder entender la Biblia. Otro distractor es la falta de sueño, porque si tú no duermes lo suficiente, porque te desvelas viendo Netflix, pues va a ser imposible que mantengas la atención en la enseñanza porque tienes sueño. Y unos hasta dicen, ay, es que qué rico es dormirse en la presencia de Dios, ¿verdad? Pero sales y no entendiste nada porque te quedaste dormido. Entonces, número 1, hay que entender la palabra, amén. Número 2, debemos regocijarnos en la palabra de Dios. Ahí en Nehemías 8, abran Nehemías 8, en el verso 9, dice que al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Verso 12, brinquemos hasta el verso 12. Así que todo el pueblo se fue a comer y a compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Entonces noten, primero tristes y luego felices. Pero es que aquí habla de esa tristeza. Miren, lo voy a leer. Verso 9. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo, les decían al pueblo, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces, compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo y les decían, tranquilos, tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Entonces cuando los hicieron entender, porque al leerles el libro los estaban instruyendo al arrepentimiento, a la tristeza por sus pecados, entonces cuando entendieron el mensaje, en el verso 12, todo el pueblo se fue a comer y a beber y a compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Entonces les decía, primero tristes y luego felices. Eso, hermanos, es lo que produce la palabra de Dios en el corazón del hombre. Primero, tristeza por el pecado y después, ¿qué? Felicidad por el perdón del pecado. ¿Cuántos están felices? El Señor ha perdonado nuestros pecados, pero primero su palabra produjo, ¿qué? Una tristeza que dio fruto digno de arrepentimiento. Esto es muy importante, hermanos, porque es el paso 1 y es el paso 2. No puede haber mayor éxito en una iglesia que este, que la iglesia se arrepiente de sus pecados, es perdonada y es cambiado su lamento en baile. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que así sea cada año que cumpla esta iglesia. Tristeza por el pecado y gozo por el perdón de los pecados. Amén. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Ese es el poder de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios hiere, pero también sana. ¿Cuántos han experimentado eso? ¿Verdad? La palabra de Dios nos hiere, pero también nos sana. Jeremías 15:16 dice, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba, ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón. En el Salmo 19:8 el salmista dijo, los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. ¿Tú te deleitas en la palabra de Dios? Levanten su mano los que se deleitan en la palabra de Dios. ¿Sí? Ok, ¿preferirías la palabra de Dios antes que comida? ¿Antes que dormir? ¿Y antes que riqueza? ¿Sí? ¿Y los demás? No tienen que responder. Dice el pastor Chuy, cada quien su religión. Cuando tuve la oportunidad de hacer un viaje a Alemania, íbamos a Gutenberg, a la ciudad de Lutero, y en ese viaje
yo me maravillé de ver que todos los carros, todos los taxis eran autos premium. Todos. No había uno que fuera un bochito o un Suru, ¿verdad? Todos eran autos premium. Y la riqueza de ese país era impresionante. Esa noche llegué al hotel, dormimos y empecé a soñar toda esa riqueza que había visto durante todo ese día. Y yo veía los autos y veía los edificios, la arquitectura, la relojería y todo lo que nos tocó ver en ese sueño. Y yo me acuerdo que yo veía todo y me asombraba. Y en eso vino la voz del Señor y me dijo esto: a ellos les di riqueza de oro y plata, a ti te di mi palabra. Wow. ¿Preferirías la palabra de Dios más que eso? Piensa bien. ¿No su palabra es más preciosa que el oro? Dice la Escritura. Hay que creer a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Si dice que es más preciosa que el oro, entonces si hay algo que debes de desear es tu prosperidad espiritual, tu riqueza espiritual, tu crecimiento espiritual, tu desarrollo espiritual. Como dice el lema de ese aniversario, que lo que yo anhele más sea seguir creciendo, porque mientras más crezco en el conocimiento de Dios, evidencia que soy más rico en Dios. Y puedo ser la persona más pobre, como nuestro Señor Jesús fue un hombre pobre. Si no lo sabías y no lo puedes creer o no lo quieres aceptar, la Biblia lo dice y lo demuestra. Sus padres, cuando fueron a ofrecer la ofrenda, cuando Él fue presentado, llevaron la ofrenda de los pobres. No llevaron un buey, no llevaron un becerrito, ellos llevaron un pajarito, una palomita, que era la ofrenda de los pobres. Y después Él dijo: las aves del cielo tienen nido, las zorras tienen guarida, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo dónde recostar mi cabeza. No tenía casa, no rentaba un departamento, mandó pedir un asno prestado. Le dijo a Pedro: ve al lago y te vas a encontrar un pez y vas a abrirle la boca y va a haber un estatero, una moneda, sácala y ve y paga el impuesto por ti, por mí. No tenía en ese momento, porque el otro, el Judas, como decía el predicador, a ese daban ganas de darle un guamazo, ¿verdad? Ya se había gastado todo, yo creo, tal vez, no sé. Y Jesús le dijo: ¿sabes qué? Hombre, mejor si te contara, Pedro, pero ve y sáquele la moneda al pez. No tenemos ni para pagar los impuestos. Pero cuando Jesús hablaba la palabra, cuando la palabra de Dios salía de su boca, la gente decía: ¡ey! Ese hombre tiene algo especial. Ese hombre habla como quien tiene autoridad. Este hombre no es como los escribas, este hombre no es como los fariseos. Este hombre cuando habla transforma. Este hombre cuando habla hace llorar. Bueno, este hombre perdona pecados. Este hombre es distinto, es diferente. Era un hombre, hermanos, que en su boca tenía la palabra de Dios todo el tiempo. Esa fue la clave de nuestro Señor Jesucristo. Él decía: lo que oigo de mi Padre, eso les enseño. Yo no hablo por mi propia cuenta, tampoco doy testimonio de mí mismo, porque si yo hablo bien de mí, y si yo presumo de mí, y si yo digo que yo soy el Hijo de Dios y que yo soy el Mesías, entonces mi testimonio no sería verdadero. Pero lo que yo hago y las obras que yo hago, esas son las que dan testimonio de mí. ¿Te das cuenta, hermanos? El poder de la palabra de Dios fue lo que distinguió a Jesús de entre la bola de fariseos y de escribas y de gente conocedora de la palabra, como lo había sido el propio apóstol Pablo, que él presumió y dijo: yo, fariseo de fariseo, en cuanto a la ley, irreprensible, circuncidado al 8º día, soy judío, también soy romano. Este hombre había estudiado en la mejor universidad de Gamaliel, de Jerusalén, a los pies de Gamaliel. Y dijo: y sin embargo ahora
me doy cuenta que todo ese conocimiento que yo tenía no me sirvió de nada, porque yo no tenía entendimiento de la palabra de Dios. O sea, yo no predicaba la palabra de Dios, yo predicaba el fariseísmo, yo predicaba el judaísmo, pero lo interpretaba mal. Pero ahora, dice, todo eso lo tengo por basura con tal de ganar el conocimiento y la excelencia de mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Identifícate con eso, hermano. Puedes ser pobre, pero si tienes entendimiento de la palabra de Dios, eres rico. A ver, échale un ojo al de al lado. ¿Cómo lo ves? ¿Medio rico, medio pobre? Espiritualmente, ¿eh? Pues ya luego lo dijeron, bien pobre. No, espiritualmente. ¿Te estás gozando en la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Te gozas cada 8 días con la palabra de Dios? ¿Te gozas cuando lees la Biblia en tu casa? Te voy a dar 2 factores de los más comunes que te pueden estar afectando para que no te goces en la palabra de Dios. Número 1, falta de fe. Falta de fe. Eso es obvio, porque si no crees en lo que estás leyendo, si no crees en lo que estás escuchando, ¿cómo podrías gozarte en ello? ¿No? Pablo dice en Romanos 10:17 que la fe viene, ¿por dónde? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero si lo que escuchas no lo crees, entonces no puedes esperar que eso que escuchas produzca alegría en tu corazón y mucho menos crecimiento espiritual. Hay muchas cosas que tú vas a leer en la Biblia que va a parecer que no tienen sentido, pero si tú las lees con fe, te va a producir gozo al estarlas leyendo. La Biblia se tiene que leer con fe. ¿Con qué? Con fe. El apóstol Pablo en sus días, ¿se acuerdan lo que él dijo? Que el Señor, él creía que el Señor iba a venir en su época. Y él lo dijo emocionado porque él tenía fe en esa palabra. Y todos seremos llevados y seremos levantados y seremos transformados. Y seremos, ya pasaron 2000 años y el Señor no ha venido. Pero tú sigues teniendo fe en esa promesa, ¿sí? Y esa promesa está produciendo gozo en ti. Otro factor que te impide gozarte en la palabra de Dios puede ser la falta de disciplina. La falta de disciplina en muchos factores. Voy a avanzar un poquito. Otro punto es: debemos obedecer la palabra de Dios. En este punto vamos a terminar. Debemos obedecer la palabra de Dios. En Nehemías 8, del 13 al 18, dice que al día siguiente los jefes de familia, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el maestro Esdras para estudiar los términos de la ley. Y en la ley encontraron escrito que el Señor le había mandado a Moisés que durante la fiesta del mes séptimo los israelitas debían habitar en enramadas y que debían pregonar en todas sus ciudades y en Jerusalén esta orden: vayan a la montaña, traigan ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera, de todo árbol frondoso para hacer enramadas conforme a lo que está escrito. De modo que la gente, ¿qué hizo? En el verso 16, la gente fue, esto es que obedeció, y trajo ramas, y con ellas hizo enramadas en las azoteas, en los patios, en el atrio del templo de Dios, en la plaza de la puerta del agua y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado del cautiverio hicieron enramadas y habitaron en ellas. Como los israelitas no habían hecho esto desde los días de Josué hijo de Nun, hicieron una gran fiesta. Todos los días, desde el primero hasta el último, se leyó el libro de la ley de Dios. Ellos celebraron la fiesta durante 7 días y en el día octavo hubo una asamblea solemne según lo ordenado. Entonces, el pueblo no solo tuvo gozo al escuchar la palabra de Dios, sino que también tuvo alegría al obedecerla.
al obedecerla. Porque dice en el verso 17 que hicieron una gran fiesta. Durante los 7 días de la fiesta, los judíos vivían en cabañas hechas de ramas y generalmente construidas sobre los techos planos de sus casas. Este era un momento para mirar hacia atrás y recordar los 40 años de haber vagado por el desierto, cuando no tenían hogar y vivían en refugios temporales. Ahora mira lo siguiente: la alegría en una persona para obedecer su palabra es producida esencialmente por 2 cosas. La primera es el amor a Dios. Por ejemplo, así como tu amor por tus hijos te puede mover a hacer cosas buenas para ellos, de la misma manera tu amor a Dios te debe motivar a hacer lo que Él te manda por su palabra. Jesús dijo: si me amáis o si me amarais, ¿qué? Guardarías mis mandamientos y los pondrías por obra. ¿Por qué mucha gente no se goza en la palabra de Dios y no pone en práctica la palabra de Dios? Porque no ama a Dios. Jesús es el Verbo hecho carne, ¿recuerdan? Según Juan 1:1. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo es la palabra de Dios. Si tú amas a Cristo, tú amas su palabra. Si tú amas al Dios que envió a su Hijo Jesús a morir por ti, entonces tú amas la palabra de Dios. Y número 2, la confianza que se tiene en Dios. Eso también produce alegría para que obedezcas su palabra. Confianza puesta en Dios. Cuando tú entiendes que lo que Dios te habla a través de su palabra es para tu bien, te esfuerzas en obedecerla con alegría. Aún la disciplina es para nuestro bien, ¿sí? Por lo tanto, la disciplina debemos recibirla ¿cómo? Con alegría. ¿Cómo debemos recibir la disciplina, hermanos? ¿Alguno de ustedes ha sido disciplinado? ¿Sí? Hasta le hicieron así, ¿verdad? Sí, en la iglesia, pero también en la vida. El Señor nos disciplina afuera. Y tenemos que aprender a recibir las disciplinas con alegría. Hermanos, Esdras, estoy terminando con esto, continuó la conferencia bíblica durante toda la semana. Ahora, pregunta: ¿duraron las bendiciones de esta celebración en los tiempos de Nehemías? ¿Duraron las bendiciones? ¿Sabes cuál es la respuesta? Sí, sí duraron. Pero ¿sabes cuánto tiempo duraron? Muy poco. Pocos meses. ¿Por qué? Porque la gente volvió a ser descuidada y los líderes tuvieron que traerlos de vuelta a la palabra de Dios. Hermanos, si queremos que nuestra iglesia permanezca y que haya un crecimiento en nuestras congregaciones, un crecimiento en todos los aspectos, la palabra de Dios debe permanecer durante toda la vida de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Que su palabra sea tu más grande alegría y que su palabra sea tu más grande prioridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Dale un aplauso al Señor, por favor, por su palabra. Vamos a darle gracias a Dios. Ponte de pie ahí en tu lugar y sirve que descansas un poco. Cierra tus ojos y dile: Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de esta iglesia, de estas iglesias que hoy están reunidas, convocadas para esta celebración de aniversario. Señor, muchas gracias porque hoy hemos entendido, quizá esto has venido hablándolo, Señor, durante mucho tiempo, pero hoy vuelves a recordarlo y a traer esta palabra al corazón. La clave está, Señor, en entender la palabra.
Tu palabra puede ser predicada, pero si el pueblo no la entiende, Señor, entonces no habrá resultados. Si la gente no se goza en la exposición de tu palabra, si la gente no obedece tu palabra, en vano la palabra está siendo predicada. Por lo tanto, Señor, queremos pedirte que podamos ser como esa tierra donde fue arrojada la semilla y era la buena tierra, porque esa tierra produjo fruto. Señor, y nosotros te damos gracias porque en las iglesias que están aquí representadas sabemos que hay palabra, sabemos que la palabra es predicada, sabemos que la semilla es arrojada, pero también sabemos, Señor, que las aves del cielo están devorando las semillas en los corazones de muchas personas. También sabemos, Señor, que los afanes han ahogado el efecto de la palabra en las vidas de nuestros congregantes. Pero también sabemos, Señor, que hay un grupo, hay un sector que son buena tierra. Nosotros te pedimos, Señor, por toda la iglesia, que tú, Señor, por favor, hagas producir y germinar cada semilla que es arrojada al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, por favor, que nuestros corazones sean guardados y reservados para ti, Señor. Levanta tus manos, todos levanten sus manos, por favor. Todos. El Señor te dice: que Él ha puesto sus ojos en ti. Dice el Señor: yo he puesto mis ojos y he fijado mi atención en ustedes, no para que haya jactancia en sus corazones, no para que alardeen en su carne, sino para que sepan que tengo un plan y un propósito específico para estas iglesias que están representadas en este lugar, y que deben perseguir siempre la verdad, deben perseguir siempre darme honor en las palabras que ustedes hablen desde el púlpito. Quiero que ustedes sean como Esdras, que él abrió el libro y enseñó el libro y el pueblo puso atención. Enseñen las palabras de mi libro, dice el Señor. No se cansen de enseñar, no se cansen de predicar, no se desanimen, no se fatiguen, no abandonen, no se retiren. No lloren como llora la desconsolada que no tiene hijos. Yo les he dado a ustedes una capacidad que viene de mí para fructificar y producir fruto. Yo les he dado una capacidad que proviene de mí para que se multipliquen en muchos más. Y te repito, dice el Señor, no para jactancia de tu cuerpo, no para vanagloria de tu propio nombre, sino para la gloria de mi nombre. Yo he puesto sobre ustedes mi espíritu y yo he derramado gracia abundante sobre ustedes. Todos ustedes como iglesia, dice el Señor, son un pueblo bienaventurado, son un pueblo dichoso, son un pueblo feliz, pueden considerarse así, porque he puesto mis ojos sobre ustedes. Pero obedezcan mi palabra, entiendan mi palabra, honren mi palabra
no se enojen contra mi palabra, no desechen mi palabra, no rehuses mi palabra, no la rechaces, abrázala, porque es el tesoro más preciado que yo he puesto en tu vida. No se desvíe tu mirada ni a derecha ni a izquierda. Mantén tu mirada puesta en el galardón, tus ojos puestos en Jesús. Abre tu Biblia todos los días, dice el Señor, y escudriñala, no solo la leas, escudriñala y regocíjate, porque vas a comenzar a ver tesoros que antes no habías visto, porque yo ilumino tus ojos para que veas lo que antes no habías podido ver. Abre tu boca que yo la llenaré, dice el Señor, y haré salir de ti, de tus labios, palabras de vida. Y el Señor ahora le habla a los pastores que están aquí, en este lugar, todos con los ojos cerrados. Les dice el Señor: que en ningún momento de sus vidas vuelva a pasar el pensamiento en sus mentes de que son insignificantes, y que yo miro a otros más que a ustedes. No, dice Dios, ese no soy yo. Yo amo a mis hijos, a todos por igual. Y yo he puesto sobre ustedes una investidura sacerdotal muy importante, para que ustedes ejerzan el sacerdocio y el ministerio, y que de su boca fluyan palabras siempre que traigan a la congregación, a mi congregación, no solo sanidad espiritual, sino un crecimiento espiritual. Ustedes no deben preocuparse, dice el Señor, pastores, ustedes no deben preocuparse por el renombre o por el estatus o por la posición, ni siquiera lo piensen. Ustedes preocúpense en agradarme a mí. Yo he visto sus lágrimas, he escuchado sus oraciones, he visto su tristeza, he conocido esos momentos de frustración que han vivido muchas veces en el ministerio. Yo he estado ahí escuchándoles, yo he estado ministrándoles cuando han estado de rodillas, cuando han llorado sobre sus camas. Yo sé que el trabajo que están haciendo es arduo, es duro, es difícil para su carne, pero recuerden que ustedes están luchando contra huestes espirituales de maldad que están establecidas en las regiones celestes. Ustedes no están luchando contra personas, ustedes están luchando contra una mente diabólica que quiere destruir su propia familia, quiere destruir las familias de la iglesia, quiere destruir la edificación que han estado construyendo, quiere derribar los muros que han estado edificando. Yo hoy te abro el entendimiento y los ojos para que disciernas, que puedas ser como los hijos de Isaacar, que saben conocer los tiempos. Hoy te digo que no debes estar adormecido. Hoy es tiempo de estar despierto cada día y trabajando cada vez más. Viene la recompensa, esa recompensa, dice el Señor, y yo la pondré en tus manos y tus ojos la verán. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. No llores por las cosas financieras, no te preocupes por ellas. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Yo soy el que abre puertas y el que cierra puertas. Yo soy Jehová el que da, Jehová el que quita. Yo soy el Señor que cuando te da con toda generosidad. Y he sido muy generoso contigo. Te he dotado con mis dones, te he dotado con
con mi espíritu, te he fortalecido en los tiempos de debilidad, te he sanado cuando has estado enfermo, te he respondido cuando me has hecho preguntas difíciles, te he dado las respuestas a tus problemas, he restaurado tu matrimonio, he restaurado a tus hijos, a muchos de ellos los he salvado. Yo he hecho grandes cosas por ti. Así que dice el Señor: solo sé como Nehemías y sé como Esdras. Toma el libro en tus manos, ábrelo, léelo, explícalo y gózate y disfruta por el fruto que tus ojos verán en tu congregación. ¿Por qué no levantan sus manos y le dicen al Señor: gracias por tu palabra, Señor? Creemos que tú eres fiel y verdadero, Señor, y que toda palabra que tú hablas no la dejarás caer en tierra sin antes hayan tenido su debido cumplimiento. Gracias, Señor, dile, por haber puesto tus ojos en mí. Gracias, Señor. Dile gracias en voz alta al Señor. Gracias. Dile más. Gracias, gracias.